Muchas eras en el pasado se han referido a sí mismas como arquitectura moderna. Esto convierte al término como tal en algo discriminatorio. Por eso, es importante conocer de dónde viene y a qué nos referimos al hablar de arquitectura moderna. Es un término que se generó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue concebido como una corriente distinta a causa del supuesto caos y el eclecticismo de muchas de las formas que se realizaban en el siglo XIX, enalteciendo que todas las formas del pasado tuvieron su tiempo, su época y su estilo. De acuerdo con esto, una ruptura tuvo que concebirse a mediados del siglo XIX, cuando la tradición del Renacimiento se quebrantaba, con la que florecieron formas inauténticas de estilos pasados, los llamados neos. El reto era, pues, encontrar nuevos caminos hacia las aspiraciones de las sociedades industriales y encarnar imágenes capaces de distinguir la era moderna. La arquitectura moderna debería ser basada en nuevos sistemas de construcción y debería cumplir con las exigencias de su función. Las formas, pues, serían purgadas de toda su parafernalia histórica. Sus nuevos significados deberían evocar nuevos mitos y experiencias de la vida moderna. Su moral debería servir al hombre como lo comenzaba a hacer ya la máquina. La arquitectura moderna, en otras palabras, debería anunciar nuevas formas simbólicas que reflejaran la nueva realidad contemporánea, antes que enaltecer las formas arquitectónicas del pasado. Se hicieron considerables esfuerzos en distinguir nuevos elementos para el estilo internacional, que expresaran en su lenguaje lo simple, volúmenes flotantes y geometrías bien definidas que parecen ser compartidas por arquitectos como Le Corbusier, Jacobs Johannes Peter Aude, Gerrit Rietveld, Walter Gropius, Mies van der Rohe y muchos otros más. Los primeros estilos que surgieron para intentar definir este nuevo movimiento fueron el Art Deco, Beaux Arts, el Art Nouveau, que tiempo después fueron tachados como el estilo incorrecto que deberíamos de seguir. Y aunque la arquitectura moderna pareciera que rechazase la herencia histórica, no es así, pues muchos de los arquitectos que la ejercían estaban bien cimentados en tradiciones. El pasado no era en sí rechazado, sino más bien entendido de nuevas maneras. La arquitectura es un arte complejo que adopta forma y función, símbolo y destino social, técnica y creencia. Sería inadecuado en cualquier caso simplemente catalogar dónde empieza y dónde termina la arquitectura moderna. Hay que entender cada obra como un microcosmos de su contexto, antes que buscar categorizarla. No hay un punto preciso de en dónde inicia la arquitectura moderna. Es más un comienzo ambivalente que se sitúa entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las técnicas renacentistas estaban comenzando a caducar y la idea de un movimiento moderno hacía particular énfasis en el progreso. Pero la pregunta esencial era, ¿cómo será descubierto el estilo contemporáneo? El mayor impulsor del movimiento moderno no fue otro que la revolución industrial. Se crearon nuevos patrones que generaron nuevos problemas que serían resueltos con nuevos sistemas de construcción. Las nuevas formas serían creadas entre una conjunción de arquitectura e ingeniería, cumpliendo así las necesidades contemporáneas, como lo son los rascacielos, los suburbios y las estaciones de tren.
Ya a mediados del siglo, William Morris, Augustus Pugin y John Ruskin presagiaban que esta mecanización causaría una degradación en todos los aspectos de la vida, en las grandes y pequeñas escalas del diseño, mezclando arte con utilidad, y nos enfrentaríamos a muchos aspectos brutales de la producción en masa. Como siempre, las élites encontraban en la arquitectura una manera más de distinguir su posición, generando en este siglo los neos, siendo de los pocos que aún podían disfrutar de los últimos suspiros de estas tradiciones. A finales del siglo ya cambiaba este paradigma, por la incorporación del acero y el cristal en masa a los edificios, siendo ahora estas estructuras fuertes indicadores del progreso de una nación, como lo fue la Torre Eiffel de Gustave Eiffel en la exhibición de París en 1889. La mecanización remoldeaba los órdenes antiguos de las sociedades, transformaba los campos en centros de producción industrial. Los tranvías cambiaban nuestras nociones de tiempo y espacio. El consumo en masa, los nuevos procesos de producción y el marketing de los productos se arraigaban ahora en nuestro imaginario colectivo. Poco a poco, el acero tomó control e incrementó las escalas de las ciudades. Los arquitectos, como siempre, necesitaban de un lenguaje, y lo encontrarían al contradecir las visiones tradicionalistas. Esto causó una nueva génesis de formas. Cada pieza de arte, de cualquier tipo que sea, debe contener un nuevo elemento consigo, que le agregue vida al mundo del arte. La tradición sirve pues para inspirar la invención, y la invención sirve también para mantener a la tradición viva. Otro medio para aproximarse al pasado y sacar de ahí nuevos significados fue regresar a sus inicios. Se conocía como primitivismo. En particular, un monje francés llamado Abbé MacAnthony Laugier expresó, bajo los conceptos de la tradición de Vitruvio, que los principios de la arquitectura que se concebía en aquel entonces era un arquetipo de las chozas primitivas que evolucionó a tener más y más ornamentos sobre ella. En este caso, lo primitivo tendría mucho más valor que antes, ya que se le quitarían a las chozas todos sus ornamentos y regresaríamos a un precepto que definiría que mientras menos ornamentos mejor. Se regresaría a la idea que la arquitectura debía imitar a la naturaleza en un plano abstracto, considerando en la eficiencia que tiene la naturaleza para no malgastar recursos en su desarrollo. Las mejores formas de arquitectura eran pues las que seguían la función y las exigencias estructurales, este llamado racionalismo, una doctrina que emergería a finales del siglo XIX. Viollet-le-Duc consideraba que solo se podía mantener auténtica la arquitectura si seguía dos sencillos preceptos. El primero es que debe ser moldeada de acuerdo con el programa y formada de acuerdo con el método constructivo que utilice. Viollet-le-Duc remarcaba que el pasado debe ser entendido por sus principios, para dejar atrás la guía de los estilos que dominaron, incorporar un lenguaje arquitectónico para encontrar significados que, aunque sean los mismos inicios, hayan tomado diferentes vertientes. Los pioneros de la arquitectura a finales del siglo XIX le dieron un nuevo estatus a la arquitectura vernácula, retomaron los estudios de antes del Renacimiento, lo cual hizo una vertiente en contra de la enseñanza de la Beaux-Arts, que los acusaba de romper la dirección que los académicos consideraban la mejor. Como sabemos, nada emerge de la nada, y estas nuevas tendencias emergían de un germen plantado muchas décadas atrás. Con la pérdida de autoridad de las normas clásicas a finales del siglo XIX y la idea de que la arquitectura debía imitar la naturaleza, pero aún sin la abstracción de la misma, se crearon algunos estilos orgánicos, creando así las formas naturales del Art Nouveau. Muchas de sus más drásticas innovaciones fueron también algo tradicionalistas, porque aún se encontraban en búsqueda de ese lenguaje.
Algunos arquitectos de esta corriente fueron Louis Sullivan, John Wellborn Root, Antonio Gaudí, Charles René Mackintosh, Auguste Perret, Peter Behrens y Víctor Horta. Los arquitectos de fin de siglo estaban situados aún en un pasado inmediato, y la pregunta que uno tenía una respuesta era: ¿cómo forjar una síntesis con las formas del pasado y apropiarla a condiciones modernas? Las bases ya habían sido sentadas, pero las formas aún no eran vislumbradas. En el próximo video hablaremos del inicio de una era con la industrialización masiva de las ciudades y la venida de un nuevo símbolo que lo cambiará todo. ¿Qué tal? Habla con ustedes el arquitecto Esteban Flores. Este es el primer capítulo de una serie que constará de 35 capítulos sobre la historia de la arquitectura moderna de 1900 a 2020, que es la fecha actual. Si es de su agrado el tema, les sugiero no se pierdan las actualizaciones de este canal y agradezco mucho su visualización del mismo. Un abrazo a todos. Muchas gracias.